ustedes acá en Noia, donde el principio de una aventura se convierte en el final feliz del encuentro con ustedes, que son mis lectores. Así que muchas gracias y les deseo mucha emoción. La pantalla es pequeñita, quería mostrar esto. Hay una aplicación, ustedes que son amantes de la tecnología, en iPad y iPhone, sobre el ángel perdido, que es gratuita, donde también se habla bastante de Noia y vienen imágenes del lugar, en fin, que como ven, Noia ha ido acompañando el trasunto del ángel perdido durante mucho tiempo y lo acompañará siempre, de hecho. Bueno, lo dicho, gracias y les doy la palabra a vuestra alcalde. Bueno, a continuación vaya a hacer entrega Francisco, el presidente de Noia Histórica, de un obsequio a Javier Sierra, considerando y apreciando los detalles de que incluida Noia no son económicos. Y evidentemente voy a hablar en castellano por referencia a su institución de Noia Histórica, promover y promocionar el patrimonio cultural que todos conocemos en Noia, y evidentemente el trabajo de Javier es un paso fundamental en este sentido para nosotros. Entonces, como agradecimiento, tenemos un par de detalles de Noia Histórica que tengan su recuerdo nuestro y que ojalá se haga la película y otras cosas que conocemos. No sabía que los Reyes Magos aquí pasaban antes de tiempo. Muchas gracias. Si de alguna manera, yo no sé, todavía no se le preguntado al alcalde, no he tenido tiempo de hacerlo, ocasión de hacerlo, pero si de alguna manera la novela contribuye a que, como le sucedió a Paco Barrera cuando leyó el manuscrito, muchos lectores vengan acá, se ensimismen con este lugar y pasen por las calles de este bello municipio, yo me deseo mucho. Para rematar, será el alcalde Rafael que tome la palabra. Disculpen los problemas que hemos tenido durante toda esta presentación, los técnicos de última hora, y podrán comprenderlo. Quería agradecer especialmente primero tanto a Paco de Será Planeta como a Isabel de las librerías LED que nos dejen participar. Este es un acto de presentación del libro y para nosotros por ello es un orgullo poder estar aquí colaborando. Tenemos que realizar esas posibilidades de participar. Y después a Javier, quiero agradecer especialmente en nombre do Consello de Noia por varios aspectos. O primeiro, a promoción turística de Costa, que isto é un pouco para Noia. Nos indica por onde debemos ir, nós non debemos de competir en promocionar ferias de turismo, promocionar algunas cosas, como a veces temos a tendencia ou a tentación. A nosa gran riqueza é o noso patrimonio, a nosa ría, pero tamén moita parte da nosa historia, da nosa etnografía, e debemos de descubrirla. E a outra parte que debemos agradecer é que moitos noieses somos auténticos ignorantes da nosa historia. Ao novelala, é o máis atractivo, porque a veces conocer moita da gran historia que está recollida, pero ao novelala nos vai a chegarnos a ela. Mientras que moitos que coñecen esta ciudad, moi poucos saben de onde ven, temos unha rúa, pero hai moitas cousas que desconhecemos da isla de Santa María Nova que é a nosa historia.
tamén nos vai a ayudar a fazer conciencia de que a nosa historia, o noso patrimonio, a arqueología, é unha riqueza enorme. Cando estamos vindo se metes nas últimas meses, semanas, destruindo o noso patrimonio, onde perdemos riqueza, a veces non é tangible como destruir un castro ou o último resto machado dos romanos, estamos perdendo riqueza para a nosa vida. Entón, agradecerle a enorme promoción turística que supón que nos introducir a mundo dos libros con os maiores escritores de lingua castellá que hai agora mesmo, traducidos a moitos idiomas, e tamén que nos ajude a mellorar a nosa sensibilidade hacia a nosa maior riqueza que é a nosa historia. É lógico que cando sabía que a historia intenta subir un pouco como un descubridor, Indiana Jones, a día de hoxe siguen aparecendo cousas novas en Santa María Nova. Este mesmo ano en Sousa Terra apareceron dúas laudas novas, e cada vez que levantamos algo, non só en Santa María, sino no noso casco, siguen aparecendo. Este ano nos parece, probablemente un dos maiores achados arqueológicos, como pudo ser os primeiros restos romanos documentados que apareceron na nosa vila. Queda moito por descubrir, e hai muitas cousas que descubrimos. O mesmo este ano, dice que tras este recado tan famoso, hai unhas escrituras moi interesantes. Hai moito por descubrir ainda en Maia. Por isto son que quedaremos sempre agradecidos. Este 15 de decembro, como la parte tamén da historia de Santa María Nova, e tamén veremos facendo o día 13, que en Santa Lucía, era cando os clérigos de la congregación, en la Inmaculada Concepción, elegían seus cargos, era o día máis importante no ano para Santa María Nova, porque se elegía Santa Lucía para que iluminara e que fueran listas para elegir os representantes da orden. Pero no diría ya que foi a todos. Pero, y permítanme terminar con una broma y hacer referencia a Santa Lucía, en este caso, porque sería cierto que introducir a nuestros libros, a Noia, a nuestra historia, pero no he visto. Es una fortuna que ustedes podrían imaginarnos como que conseguirla, son muchos detalles, pero que tenemos que tener aquí, durante esto, y que quedará en nuestra memoria, en nuestro corazón, que non queremos enterrar, que nos regalamos as laudas que non é para enterrarse, que a menos que teñan moito éxito e sempre agradecidos, moita fortuna nos vamos. Va bien,